Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a la jornada de Launchpad Digital Summit, oportunidades de fondos europeos Next Generation para las startups. Bueno, tenemos hoy con nosotros pues uno de los temas estrella del año, ¿no? Desde que empezó a surgir la rumorología sobre estos fondos europeos, sobre esta posible recuperación o ayuda a la recuperación que va a venir desde Europa. Pues sois muchos de vosotros, de los emprendedores y de las startups que están día a día trabajando con nosotros, con la Asociación Valenciana de Startups, Startup Valencia, preguntando cómo nos iba a afectar a las startups esto de los fondos y de Next Generation. Bueno, la verdad es que por lo que yo sé, ahora vamos a aprender muchísimo más por parte de los ponentes que tenemos, pero bueno, por lo que yo sé es un tema de largo recorrido, no es un tema de hoy para mañana, pero bueno, sí que es verdad que próximamente, en las próximas semanas, meses, vamos a tener noticias importantes para el ecosistema de emprendedores tecnológicos y es más que importante, creo yo, que estemos informados de cuál es la situación actual, de cuáles serán las posibilidades a ese corto y medio plazo que va a venir por delante. Y bueno, no lo he dicho, yo soy Nacho Mas, yo soy el CEO de Startup Valencia y os agradezco la presencia. Estamos un poco haciendo tiempo estos segundos para ver si os seguís conectando. Están entrando ahora todos los participantes. Entonces, nada, agradeceros que estéis aquí. Quien no conozca Startup Valencia, pues Startup Valencia es la Asociación Valenciana de Startups que nació hace ya 4 años con el objetivo de representar a los emprendedores y a las startups de toda la Comunidad Valenciana y posicionar la Comunidad Valenciana pues, como un polo innovador y tecnológico de referencia internacional, como el sitio o la región del sur de Europa donde tenemos mejor equilibrio entre calidad de vida y posibilidades de desarrollo profesional. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando, en la retención y la atracción del talento, la retención y la atracción de la inversión y, ¿por qué no?, el facilitar que se instalen aquí empresas tecnológicas de cualquier parte del mundo, así como ayudar a que las que estamos aquí no tengamos que salir fuera necesariamente, ¿no? Más allá que para vender o exportar, pero tener aquí centros de operaciones. Bueno, ya sin más preámbulos, pues voy a dar paso a los ponentes de la jornada de hoy. Tenemos a Fran Esteban. Fran Esteban es muchísimas cosas, es uno de los referentes de nuestro ecosistema desde el principio, desde que nos llamamos ecosistema. Es uno de los socios desde los inicios de la Asociación Valenciana de Startups, estuvo también en nuestra junta directiva, es CEO de Insomnia, CEO de Local Europe, es un experto en muchísimas cosas, es escritor también ahora ya, porque ha escrito un libro que quien no lo haya leído pues lo tiene que leer, si es emprendedor o si lo va a ser próximamente o si se considera una persona innovadora. Y Fran es quien nos va a hacer la introducción y quien va a llevar un poco la jornada, en la cual, pues bueno, tenemos el placer también de tener con nosotros a Juan Ángel Pollatos de la Generalitat Valenciana, que ahora entre Fran y él mismo nos explicarán qué es lo que están haciendo desde la Generalitat para acercar estos fondos europeos, no solo a las startups y a los emprendedores, sino al final a toda la economía de nuestra comunidad que lo necesita, ¿no? Como todas otras ante esta situación que estamos viviendo. Pues Fran, ya no me enrollo mucho más, he hecho tiempo para que se incorporaran los más rezagados, se despertaran de la siesta y yo creo que ya te dejo con la audiencia. Muchísimas gracias, Fran, muchísimas gracias, Juan Ángel, y adelante, Fran, todos tuyos. Pues buenas tardes, Nacho, gracias y buenas tardes a todos. En primer lugar, muy agradecidos a la Asociación Valenciana de Startups por invitarme, en este caso contar con nosotros para participar en esta charla, en esta jornada sobre los fondos europeos para startups. Y enhorabuena por la iniciativa, porque yo efectivamente pienso, como bien has mencionado, Nacho, que se trata de uno de los grandes temas, ¿no? Además, pues en mi otra faceta, más en la faceta de actor en el ecosistema de innovación, nos encontramos con muchas startups que pues, todos los días nos preguntan cómo pueden acceder a estos fondos, cómo se van a ejecutar, quién los va a coordinar, qué tipo de proyectos se van a financiar, cuándo llegan los plazos, si esto se va a ejecutar este año, qué facilidades van a tener las startups para acceder a todo esto. Así que me parece una jornada súper acertada y, bueno, en ese sentido os doy la enhorabuena, ¿no? por haberla pensado y por haberla diseñado. Como bien decías, pues contamos yo creo que con el principal actor aquí en la Comunidad Valenciana
de hacedor y coordinador de todas estas iniciativas, que es Juan Ángel Pollatos. Luego hablaremos con él y él, bueno, nos hará una presentación somera de todas las líneas, todas las vías que desde la GVA se están identificando para favorecer la participación de las startups en proyectos Next Generation. Y, bueno, a modo de reflexión, ¿no? Y con carácter previo a la intervención de Juan Ángel, no lo he dicho, que es director general de Coordinación de la Acción de Gobierno, es un nombre muy largo. Juan Ángel, a mí me gusta, yo te lo he dicho muchas veces, llamarte Mr. Next Generation, ¿no? En esta tradición europea de ponerle nombres cortos a las cosas y que nos ayuden a identificarlas mejor, en este caso a sus protagonistas, ¿no? Preparando esta charla, yo le decía a Juan Ángel, oye, un escenario o un aforo muy interesante donde se está inventando la economía del futuro, muy exigente porque nosotros, ya me pongo un poco la gorra de startup, venimos de un mundo en el que las ayudas públicas, el acceso a la financiación pública siempre es algo complejo. Los pequeños, cuando digo pequeños no hablo solo de tamaño, ¿no? Los que empezamos, y una startup siempre está empezando hasta que se consolida, pues siempre lo tienen más difícil para acceder a este tipo de financiación, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Recursos, tiempo, lo que tardan en llegar las ayudas, lo que tardan en hacerse líquidas. Y analizando un poco cuál es la propuesta del gobierno español en el Plan España, pues bueno, nos hemos encontrado con muchas cosas que seguro que ahora hablaremos con Juan Ángel, ¿no? Por un lado, hay una política palanca, que es la política palanca 5, donde se circunscribe dentro de la componente 13 algunas de las iniciativas que a priori pueden beneficiar a las startups. De hecho, solo en esa componente, o fundamentalmente en esa componente, aparece citado el nombre startups. Seguimos ansiando, y bueno, desde aquí valga esta reivindicación pública, una ley de startups que dé cobertura a todas estas realidades. Aparece ahí en el precepto o dentro del marco de la estrategia España Nación Emprendedora, que todos conocéis. Creo que Paco Polo ha venido aquí en varias ocasiones ya a presentarla, así que yo poco tengo más que añadir a todo eso. Pero luego hay pues casi 4.700 millones de euros para el plan de digitalización de las pymes, donde desde mi punto de vista las startups pueden ser actores de digitalización, además de beneficiarios principales de estas ayudas. Hay otras iniciativas y otros preceptos, como por ejemplo, creo que muy interesantes los 200 millones de euros que de momento para este año ha presupuestado el CEDETI en el programa Invierta, que es fundamentalmente un mecanismo para facilitar la coinversión en startups, donde va a ejercer el CEDETI de inversor ancla. Así que, bueno, las startups que nos estéis escuchando, el CEDETI creo que va a ser uno de los actores principales en todo esto. Y luego, bueno, hay otras cosas en las que seguramente podremos ahondar con Juan Ángel luego, el refuerzo de la red de puertos de puntos de interés de atención al emprendedor, el programa de apoyo a los emprendedores industriales. Parece ser que el Gobierno está pensando en destinar parte de los fondos para desarrollar iniciativas de emprendimiento en los sectores, en los ámbitos industriales. Evidentemente, todos hemos leído cómo la Unión Europea tiene una política de Smart Industry que pretende reindustrializar con inteligencia todo el continente, y ahí creo que se van a dar muchas oportunidades. De hecho, aquí en la Comunidad Valenciana son muchas las empresas exitosas en el marco del B2B o el apoyo al desarrollo industrial. Ocurren muchas, ¿no? Pero Mesbook, por ejemplo, por citar una, con la que además hemos tenido especial relación en Insomnia. Y luego, en este diálogo o en este intento de diálogo constructivo con las startups, pues siempre surgen dos preguntas, ¿no? Que a mí me gustaría, seguro que Juan Ángel la responde, pero si no lo hace, pues luego podremos profundizar, ¿no? A lo largo de la charla, las preguntas y el coloquio. Y es, oye, bueno, yo soy una startup y ahora ¿qué tengo que hacer, ¿no? ¿Cómo me puedo preparar para todo esto? Si queréis, luego podemos compartir algunas, bueno, herramientas, metodologías o incluso un mini plan de actuación para, desde el punto de vista, desde la óptica de una startup, qué hacer para conectar mejor con todas estas oportunidades. Valga como última reflexión en este sentido, que lo decía Nacho en su introducción, no hay que tener prisa. Es decir, todo el mundo se piensa que esto es una partida de parchís en la que todo el mundo se come a todo el mundo y la cosa acaba rápido en cuanto llegas al centro, pero se trata mucho más de una partida de ajedrez. No es una partida larga, estratégica, inteligente, y por lo tanto los tiempos van a ir alineados con los procedimientos típicos de una partida de ajedrez. En ese sentido, yo creo que las startups tienen que estar muy atentas a las convocatorias. Esto se va a seguir estructurando, se va a seguir ejecutando a través de superorganismos conocidos por todos, CEDETI, ENISA, IDAE, INCIBE,
hoy ahí va a haber mucha capacidad de acceder a los fondos. Y luego, desde el ámbito más local, nosotros como Local Europe estamos colaborando con la oficina de Juan Ángel para diseñar o codiseñar un plan regional que incorpore a todos los ecosistemas y que dé respuestas a todas las necesidades de las startups. Pues también pienso que pueden surgir muchas oportunidades. Todavía estas están plagadas de incertidumbres, pero seguro que con el tiempo vamos desentrañándolas, ¿no? Así que, pues, paciencia, información. Esto que está haciendo la Asociación Valenciana de Startups es muy importante. No solo esta, sino futuras jornadas serán muy importantes para estar conectados a todas estas oportunidades. Y ya por último, previsión, ¿no? Empezar a preparar proyectos de colaboración con otras startups, con otras scale-ups, con otros ecosistemas, particularmente no solo de aquí de la Comunidad Valenciana, sino del resto de Europa, ¿no? Pensamos que en la transnacionalidad, en la transregionalidad, también va a haber numerosas oportunidades. Así que yo dejo encima de la mesa todos estos temas. Le voy a dar paso a Juan Ángel y después estoy seguro de que, bueno, a través de vuestras preguntas iremos respondiendo a todas estas cuestiones que se van a ir suscitando a lo largo de la conversación. De nuevo, gracias a la asociación, a todos vosotros por estar ahí, por estar participando. Somos ya 38 participantes y sin más, Juan Ángel, te doy la palabra para que hagas tu presentación. Perfecto. Pues nada, buenas tardes y agradecer igual, me sumo al agradecimiento de Fran a la asociación, ¿no? y todo el trabajo que está haciendo en que la información llegue, y es muy importante especialmente en estos momentos en el que hay tanta incertidumbre, ¿no? Y conozco el mundo de la startup, en mi anterior vida tuve otra vida y consigo que fueron 6 empresas que terminé de montar y todas siguen vivas, así que no se me da mal tampoco. Y la realidad es que nunca en ninguna de esas 6 hemos pedido ningún tipo de ayuda, ni se nos pasó por la cabeza en ningún momento el acercarnos a la administración a buscar alguna ayuda, ¿no? Era una idea que teníamos, la pusimos en marcha y ya está. Y es cierto que yo creo que muchos de vosotros y vosotras habéis tenido experiencias similares y creo que ahora sería un error, ¿no? Porque aquellas organizaciones que no seamos capaces de aprovechar los recursos que vamos a encontrar estos próximos años, la realidad es que vamos a estar en desventaja con aquellos que sí que los usen, ¿no? Porque ahora puede ser un elemento diferencial. Así que creo que es importante que la información llegue, que os animéis, que esa desconfianza o ese mundo marciano para mí de la administración, que consigamos vencerlo y que tratemos, ¿no? de aprovechar esta oportunidad porque, como decía, estoy seguro de que muchas veces ni se nos pasa por la cabeza acudir a ver cómo la administración nos puede ayudar. Es algo que nunca hemos hecho o en pocas ocasiones y creo que es importante que empecemos a plantearnos. Pido disculpas de antemano porque la realidad es que muchas de las preguntas que me vais a querer hacer o han lanzado Fran no las tenemos todavía la respuesta, pero bueno, intentaré ser lo más concreto posible dentro de lo que sabemos. Voy a compartir unas diapositivas y así será más fácil, yo creo que podamos seguir estas palabras. Me imagino que lo estáis viendo y no, yo intento ir al grano rápido y así al final tenemos ahí una intervención. Vamos, os animo a hacer vuestras preguntas, vuestras dudas, porque seguro que son compartidas con otras personas, así que adelante, nada. El contexto, ya lo sabéis, ahí estamos hablando de un acuerdo histórico, ¿no? Por el volumen de recursos que se van a movilizar, por el concepto también de Europa de afrontar una crisis, un modelo solidario frente a una crisis como la que fue la anterior, en el que casi que se obligaba a endeudarse y se humillaba, ¿no? Prácticamente a los países que tuvieron más problemas. Ahora mismo Europa como tal se decide endeudar para afrontar solidariamente y con mayor refuerzo a aquellos países que tienen más problemas, entre ellos España, es uno de los grandes beneficiados. ¿Qué busca Europa? Una Europa verde, una Europa digital y ese concepto de reindustrialización, resiliencia, reforzar la administración, volver a no depender, ¿no? de ese mercado de gran zoco, ¿no? que se creó cuando empezaron a tener problemas de suministro. No podemos, ¿no? Como continente, como país, que toda nuestra industria esté en manos de otras personas, ¿no? Una Europa verde, no solamente desde el punto de vista medioambiental que también, sino desde el punto de vista económico. Después de la victoria de Biden, yo creo que ya nadie duda en que la sostenibilidad, una economía verde, aquellas empresas que sean capaces de ser más eficientes, de producir, de tener productos que luego sea más fácil encajar en economía circular, etcétera, van a tener una ventaja competitiva y ahora ya no hay duda. Entonces puede ser, ¿no? la gran oportunidad que las empresas europeas tengan ahora mismo para competir en ese mercado global. Entonces tiene ese doble componente, la digitalización, no solo de las empresas, que por supuesto y también, sino de la propia administración. Parece que la digitalización y administración pública les ha reñido, pero tenemos casos magníficos, seguro que coincidís conmigo, como el de la agencia tributaria,
que funcionan de maravilla gracias a esa digitalización. ¿Por qué no todo lo demás, ¿no? Entonces, hay una apuesta clara por la digitalización de la administración pública, de la educación, de la sanidad, todo eso sin esa generación de esa nueva brecha digital, ¿no? Entonces, hay que ir acompasando, no crear nuevas bolsas de exclusión, ¿no? Esta parte ya la sabéis. Como decía Fran, hay un componente específico. Bueno, el Gobierno de España lo que ha articulado es, vale, todo el margen, el esquema que ofrece Europa, donde, claro, te decía, mira, como mínimo tienes que invertir este porcentaje de recursos en la sostenibilidad, este porcentaje en la digitalización. España ha planteado, ¿no?, en el mes de octubre un plan que se llama España Puede, donde está esa política palanca y esas líneas, ¿no?, donde en concreto luego entraremos más en detalle de impulso a la pyme. Pero bueno, no es el único, ¿no?, porque tenemos esa política palanca. Aquí simplemente he plasmado las veces que aparece startups, o se habla de startups en el propio plan, ¿no? Y veis que hay algunas que son más sectoriales, por ejemplo, en el ámbito energético, hay una componente sobre el nuevo modelo de negocio, entonces ahí se habla de startups, en este caso energéticas, se habla también en el contexto de la transición justa, ¿no? Esa parte de transición energética justa e inclusiva, se habla de apoyo a pymes, micropymes y startups dirigidas a la diversificación económica, la parte de ciencia, inteligencia artificial, digamos, en distintas ocasiones aparece el concepto de startup como de manera específica, ¿no? Luego estamos teniendo claro que también, evidentemente, todo el apoyo a las pymes va a ser posible acceder al mismo, ¿no? Pero bueno, esa es simplemente una fotografía donde podemos ver dónde hace mención, ¿no?, el plan a startups, de alguna manera más sectoriales y de otra manera más generales. El plan como tal es un plan que se envió formalmente, luego veremos un calendario al final para ver lo que ha ocurrido y los siguientes pasos. Se envió formalmente por los gobiernos europeos, el español, el 30 de abril, ¿no? Era la fecha que puso la comisión, es decir, el 30 de abril, como mucho el 30 de abril, tenéis que enviarnos vuestros planes, ¿no? Eso, con lo cual estamos hablando de que fue la semana pasada o hace una semana escasa cuando se envió el plan. Es un plan que ahora se inicia un proceso de negociación que va a durar en torno a 3 meses más o menos, es decir, sigue abierto, ¿no? Con lo cual, hay elementos que del documento que publicó el Gobierno hace unos días probablemente cambie, porque ahora se inicia una conversación, aunque ya se viene hablando con la Comisión hace mucho tiempo, pero es un proceso que sigue abierto. Y también sigue abierto lo que llamamos la gobernanza, es decir, tenemos más o menos claro qué líneas se van, qué es lo que se va a apoyar o se va a poder financiar. Lo que no sabemos todavía es quién va a apoyar, ¿no? Si va a ser una línea a nivel estatal, va a ser autonómico, va a ser municipal, es decir, el mensaje que tenemos en general es las comunidades autónomas gestionaremos el 50% del fondo, 40% el Gobierno de España y el otro 10% las entidades locales, ¿no? Pero eso es en términos globales. Desde el punto de vista particular, habrá líneas donde las comunidades autónomas gestionemos mucho, las que claramente son competencias autonómicas y en otras no gestionaremos nada. Entonces, esa parte de gobernanza de quién hace qué todavía está más por definir, ¿no? Entonces, en todo caso, mi opinión es que tampoco es relevante. Ahora mismo, lo importante ya no es si mi proyecto lo voy a tener que presentar a CEDETI o a la ABI, o si lo voy a tener que presentar a IDAE o a IBACE. Es decir, eso ahora mismo, sinceramente, creo que es secundario. Lo importante es tener un proyecto, tener claro dónde se va a poder recibir ayuda y ir a por todas, ¿no? Entonces, pero bueno, que la realidad sigue siendo esa. Es decir, el plan como tal se envió hace 10 días y es un proceso ahora que sigue abierto, ¿no? Y eso es cierto que ha generado muchas dudas, desinformación, a veces yo creo que hasta intencionada, ¿no? Porque cuando a río revuelto, ¿no?, ganancia de pescadores, yo creo que es bueno que tengamos calma, es decir, es algo que se está construyendo, que se ha construido de esa manera para ser muy rápido. Ten en cuenta que el acuerdo fue de los presidentes de los gobiernos hace apenas, no llega un año, fue en julio, ¿no? En julio fue cuando se ponen de acuerdo. Y en menos de un año ya estamos recibiendo dinero, porque ya estamos recibiendo dinero, ¿no? Todas las ayudas del plan Resistir, gasto COVID, etcétera, ya se está utilizando parte de este fondo para poder financiarlo, ¿no? Entonces, estamos avanzando a la vez que se construyen las reglas, ¿no? Y eso provoca, pues, a veces desinformación o dar pasos que luego no son todos los acertados posibles, pero es la que teníamos si queremos ir muy rápido, ¿no? Otra anotación rápida, ¿no? Además, evidentemente, hablamos de mucho dinero, un plan de choque inédito, pero bueno, que también este año comienzan los nuevos programas operativos, nuevo FEDER, nuevo Fondo Social y además nuevos programas competitivos de la Comisión Europea. Es decir, es un año clave para empezar a mirar Europa y para empezar a aquellos que no lo habéis hecho a tratar de tener un rol en este juego, ¿no?
Desde el punto de vista autonómico, la Generalitat lo que ha creado, que es la oficina que yo dirijo desde Presidencia de la Generalitat, lo que llamamos Oficina Valenciana de Recuperación, cuyo rol va a ser gestionar los recursos que nos toque como comunidad autónoma, pero también trabajar con empresas, yo os contaré lo que hemos estado haciendo y lo que vamos a hacer, trabajar con entidades locales, porque va a haber ese 10% de ayuntamientos, queremos estar también con ellos y estamos trabajando con ellos, y luego pues tratar de facilitar, ¿no?, esos accesos a recursos directos de la Unión Europea. Nuestra idea es tener, va a haber tal cantidad de información que corremos el riesgo de que haya desinformación, ¿no?, y que nos perdamos o haya empresas como las vuestras que al final desistáis, ¿no? Entonces es muy importante tratar de tener la información ordenada, pero bueno, intentar ir más allá, no solamente un buscador de ayuda, sino también hay una herramienta que nos permita, oye, pues mira, yo soy este tipo de organización, me dedico a eso, tengo esta dimensión, estos son mis intereses y que te pueda ayudar, ¿no?, a orientarte hacia dónde queremos ir, ¿no? Esta es nuestra intención. Todo esto cuando se active y se ponga en marcha y empecemos a conocer las convocatorias, que os falta un poco de tiempo que os responderé. Hasta ahora, ¿qué ha ocurrido? Porque es cierto, oye, pues el plan ha empezado, pero la realidad es que ha habido mucho ruido, ¿no? Y gran parte de ese ruido proviene de que hay bastantes ministerios que están utilizando lo que se llama la llamada de proyectos o manifestaciones de interés, ¿no? Es decir, con el objetivo de tener una información de primera mano para, por ejemplo, la primera que hubo, que fue la de apoyar el despliegue del hidrógeno verde como energía del futuro, el Ministerio de Transición Ecológica lanzó una llamada a proyectos, ¿no?, en organizaciones públicas y privadas que tengáis proyectos de estas características, hacérnoslo llegar porque queremos conocerlos y con eso configurar las formas, ¿no?, a través de las cuales los recursos llegan. Eso lo han hecho varios ministerios, ¿no?, como os decía, el Ministerio de Transición Ecológica, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Economía. De hecho, hay una sobre digitalización que venció el viernes, luego hablaremos también de esta. Esto no es una convocatoria, eso es lo primero. Es decir, no quiere decir que si a mí se me olvidó, no pasé, no me enteré, haya llegado tarde, ¿no?, porque no es así. Es decir, aquella organización, aquella empresa que no habéis presentado un proyecto o una manifestación de interés, no hay ningún problema, porque cuando se presenten las convocatorias podréis presentarlo. De la misma manera, aquellas que sí que la habéis presentado, tampoco os libráis de tener que presentarlo otra vez. Es decir, no es una convocatoria, no genera derechos ni obligaciones, pero bueno, es un ejercicio bastante interesante, primero porque ves de una manera más clara qué tipo de lenguaje, qué tipo de proyectos, iniciativas, qué tipo de información pide el gobierno para tratar de apoyar proyectos. Que ya es una pista y un ejercicio práctico súper interesante, ¿no? Es otra manera también de trasladar nuestras necesidades, algo que nos hemos quejado siempre, oye, es que sacan las convocatorias, a veces tenemos suerte y nos va bien, a veces no, nunca tienen en cuenta nuestras características, etcétera, ¿no? Pues oye, es la mejor manera de que las tengan en cuenta es contárselas, ¿no? Entonces, ese ha sido el interés y nosotros, como ya hemos estado trabajando mucho con todo tipo de empresas en presentarles, ¿no?, y ayudar a presentar esas manifestaciones de interés, y hemos hecho seguimiento con los ministerios, con el de Industria, por ejemplo, incluso anticipábamos varios de los proyectos, nos daban feedback antes de presentarlos formalmente, hemos estado haciendo seguimiento, ¿no? Eso es parte del trabajo y parte del movimiento y del ruido que se ha generado a veces con mucha confusión. Yo recuerdo una conversación con un gerente de una empresa valenciana muy importante que me decía, está a punto de despedir al director de innovación porque no le hemos presentado el proyecto y nos habíamos quedado fuera de los fondos y bueno, tranquilidad, que esto es importante, pero que desde luego no se acaba el mundo ni mucho menos, ¿no? Es decir, estamos todavía en proceso de preparación, pero esto sobre todo es lo que ha generado mucho ruido, ¿no? Como os decía, la última que terminó el viernes fue una manifestación de interés en la que el Ministerio de Economía pedía, ¿no?, ideas sobre cómo llevar a la práctica su programa del Digital Toolkit. Luego hablaremos de manera más pausada de esta manifestación de interés porque yo creo que os puede interesar. Algo de lo que se está hablando mucho, ¿no?, es esto de los PERTES, ¿no?, los proyectos tractores para transformación, resiliencia, etcétera. Es decir, es una figura nueva, por eso es algo que ha generado más atención. Es una figura que crea el Gobierno en su Real Decreto Ley de Simplificación Administrativa, que se publicó en el BOE el 31 de diciembre, que lo que crea es una figura con la idea de gestionar proyectos muy grandes, ¿no? Es decir, son proyectos que transformen realidades, transformen industrias. Es un concepto que no asociado a yo tengo una empresa con un proyecto grande y voy a presentar un PERTE para mi empresa. Esa no es la idea. Es decir, las convocatorias se sacarán con el objetivo de transformar sectores. Entonces, transformar sectores, de hecho ya están pidiendo, y ahora veremos algunas características, se está hablando mucho de colaboración, ¿no? Ahora vemos algunos ejemplos
de qué es esto de un PERTE, digo que algunas ideas porque no sabemos exactamente qué va a ser. Es decir, el Ministerio de Hacienda tiene que publicar un reglamento que diga, mira, esto en concreto es un PERTE y tiene estas características y los proyectos que se presenten tienen que tener al menos este volumen. Eso no lo sabemos aún, no se ha presentado, no se ha publicado ese reglamento, tiene que estar, de hecho va con retraso, tiene que haber publicado antes del 31 de marzo, pero debe ser inminente. Yo me imagino que esto será muy rápido, donde ahí no diga, mira, para constituirse en PERTE, estas son las características. Además, el Ministerio de Hacienda habilitará un registro. Aquellos consorcios de empresas que quieran presentarse a PERTE tendrán que estar primero registrados, ¿no?, en ese registro. A partir de ahí, los distintos ministerios que pudieron utilizar esta fórmula lo que lanzarán son convocatorias de PERTE. Y siempre sectoriales, es decir, convocatorias, de hecho, por ejemplo, el Ministerio de Industria, el primero que va a sacar es el de automóvil y acumulación de energía, ¿no? Ese es el primero, el sector agroalimentario, es decir, sacarán convocatorias de PERTE sectoriales, ¿no? Y entonces, los consorcios de empresas que cumplan esas características que tiene que decir el Ministerio de Hacienda se podrán presentar al eslabón donde encaje mejor de esa cadena, ¿no? Y a partir de ahí es un proceso de concurrencia competitiva. La ventaja que tiene es que, primero, van a ser, como os decía, proyectos bastante grandes y luego lo aprueba directamente el Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, digamos, el trámite administrativo es mucho más ligero, se movilizan los recursos de una manera más grande, ¿no? Esto, evidentemente, es lo que más ruido ha generado en prensa, etcétera, porque primero hablamos de proyectos muy grandes y es el término más novedoso, ¿no? ¿Qué características, ¿no?, puede tener? Os digo puede tener porque no tenemos todavía ese reglamento, pero que será en breve, ¿no? Entonces, si nos atenemos a lo que los ministerios han lanzado en sus manifestaciones de interés, hablamos de, primero, va a ir sobre sectores clave, ¿no? Es decir, no va a ser sobre todos los sectores, pero van a ser sobre sectores, eso es importante. Un volumen de recursos que puede estar rondando entre 50 a 100 millones de euros mínimo. O sea, hablamos de proyectos bastante grandes, lo que tiene sentido, ¿no? Si lo que queremos es transformar un sector de un país, no podemos ir a proyectos muy pequeñitos, ¿no? Proyectos pequeñitos tendrán otras figuras. Y aquí empieza algo que puede ser interesante para vosotros. Es decir, se habla de la colaboración, consorcios, y en principio, está por confirmar cuando se publique, pero se va a exigir un porcentaje mínimo de pymes como miembros de ese consorcio, con lo cual ahí habrá un papel a jugar, ¿no? Lo que se busca, como decía, es transformar sectores, se busca, evidentemente, tendrá siempre ese componente digital, sostenible, etcétera, y luego que haya una colaboración con centros de conocimiento también importante. Probablemente se va a exigir que haya, por ejemplo, grupos de investigación, institutos tecnológicos. Si queremos transformar sectores, de nuevo, tenemos que juntar, ¿no? Tenemos que unir el conocimiento y la empresa, ¿no? Entonces, es algo que probablemente se va a exigir, ¿no? Entonces, nos vamos a hacer una idea de cuáles van a ser las características de esto de los PERTES, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las pymes, ¿no? Sí, porque al final es cierto, la prensa parece que solo habla de la gigafactoría de baterías y de grandes proyectos de hidrógeno y cosas así, y que se nos pueden quedar como muy alejados de nuestras realidades a veces, ¿no? La realidad es que las pymes van a ser, yo creo que las principales beneficiadas, ¿no?, de todo este proceso, o al menos así es cuando hemos transmitido siempre nuestra preocupación y desde el gobierno nos han transmitido tranquilidad en ese sentido. Primero, los organismos, como decía Frank, que ya existen, tanto autonómicos como estatales, que ya apoyan a las pymes, aquellas líneas, ¿no?, que apunten directamente al plan, a los objetivos del plan, lo que se va a ver es reforzados, ¿no?, o súper reforzados, diría yo. Es decir, donde antes un CEDETI tiene una línea que tenía 100, pues probablemente iba a tener una línea que tiene 800, ¿no? Entonces, donde antes apoyaba 100 proyectos, pues ahora puedo apoyar 800. Entonces, donde antes yo presentaba un CEDETI y me quedaba fuera, es que ahora sí que quizá hay muchas más posibilidades de que me llegue esa financiación, ¿no? A modo de ejemplo, es decir, ahí se va a utilizar los mecanismos, las líneas, las instituciones que ya existen, estatales y autonómicas, solo que se van a reforzar, ¿no? Y eso, evidentemente, trasladará muchos recursos a las pymes, ¿no? Luego, como os decía, esos futuros PERTES, si nos atenemos, por ejemplo, a la industria pedía que el 40% de los socios de esos consorcios fueran pymes, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro papel importante. En esa idea de la colaboración también se va a reforzar ese concepto de clúster, de fórmulas, ¿no?, que faciliten esa conexión de pymes, en este caso, sectoriales. Y luego, evidentemente, la segunda pata importante del plan, que es la digitalización, quienes van a ser los principales beneficiarios son las pymes, ¿no? Es decir, las empresas grandes ya tienen más recursos y llevan un camino avanzado o bastante avanzado hacia la digitalización. Las pymes es donde hay
más dificultades, ¿no? Entonces, el gobierno ahí está concentrando buena parte de esos recursos en el apoyo a la digitalización de las pymes, ¿no? Simplemente es a modo evidentemente, esto no sale tanto en prensa porque queda más vendible, ¿no? Hablar de una cosa inmensa, pero que no se nos pase, ¿no? A partir de ahí, bueno, ya por las cifras, pero muy por encima. Yo no creo que sea lo más importante. Como decía, está ese componente 13. Tenéis un documento súper amplio que se publicó la semana pasada, donde entra también a las reformas, ¿no? Porque la Comisión Europea en este plan no solamente va a velar porque nos gastemos el dinero en donde no lo tenemos que gastar, que evidentemente también, sino que va a velar en dos cosas más. Uno es en conseguir unos resultados concretos, es decir, el gobierno se compromete con la Comisión Europea a alcanzar una cantidad X, ¿no? de hitos, de variables, es decir, de objetivos, ¿no? Tangibles, y también se nos va a evaluar a todos. Aquí ya digo todos porque el que rinde cuentas es el gobierno, pero el gobierno rinde unas cuentas en el que el propio gobierno ha trabajado, la comunidad autónomas, las empresas, los ayuntamientos, las universidades, todos apuntamos a las mismas. Tenemos que ayudar a que ese rendimiento de cuentas sea positivo para que los recursos continúen, ¿no? Llegando. Pero además, la Comisión va a velar porque se lleve a cabo una serie de reformas que de alguna manera permitan hacer creíble y sostenible el propio plan, ¿no? Entonces, aquí tenéis siempre el detalle de cuáles son las reformas que el gobierno plantea a la Comisión. Veremos si la Comisión las acepta, ¿no? O pide algo más o pide algo menos. Eso es un proceso que, como os decía al principio, se inicia ahora mismo. Pero bueno, aquí tenéis toda la línea. Tenemos, como veis ahí, la de emprendimiento, crecimiento, digitalización e innovación, apoyo al comercio e internacionalización. Todo muy detallado. No voy a entrar ahora porque si no necesitaría 3 horas. Pero tenéis esos, son documentos públicos y los tenéis ahí a vuestra disposición. Desde el punto de vista de la digitalización, no solo la digitalización, sino lo que evidentemente el gobierno está utilizando son esos planes, plan de digitalización o plan de antidespoblación. Es decir, aquí hay esquemas de estrategia que evidentemente van a ser útiles, ¿no? Entonces aquí simplemente mencionaba cuáles dentro del plan de digitalización de pymes, cuáles son esas estrategias de apoyo a la digitalización. En ese caso, bueno, más en un foco digital, ¿no? Apoyo al emprendimiento digital. Aquí tenéis una serie de medidas, de cuestiones que, como decía, instituciones que son las que van a apoyar, que están contempladas en ese plan. De la misma manera también, que no tiene nada que ver, pero veáis, para que veáis cuál puede ser también un encaje, quizá alguno de vosotros. Es decir, otro de los objetivos del propio plan es el freno al reto demográfico, ¿no? Zonas despobladas, que la Comunidad Valenciana, aunque fuera de aquí no se percibe, tenemos zonas realmente de riesgo de despoblación. De hecho, la zona que hay entre norte de Castellón, que conecta con Teruel, la densidad de población es inferior a la de Laponia, ¿no? Entonces, hay zonas con riesgo de población y va a haber recursos específicos para actuaciones en esas zonas, ¿no? O que trabajen con tratar de frenar este reto. Y hay una en concreto, ahí tenéis esas 130 medidas, pero hay una que habla del fomento del emprendimiento y la actividad empresarial o cuyo foco sea el freno al reto demográfico o que estén basadas en zonas de reto demográfico. Simplemente la anoto ahí, son todos documentos públicos, con lo cual se puede profundizar más sin ningún problema. Y luego también lo mencionaba Fran, ¿no? Ya en los presupuestos generales del Estado ya tenemos ahí 27.000 millones de euros del propio mecanismo de recuperación y resiliencia. Y aquí tenéis simplemente algunas de las partidas de las instituciones estatales en este caso. Luego veremos qué partes se transferirán a las autonómicas, pero el IDAE tiene más de 5.000 millones, TAFETI, Red.es, INCIBE, NISA o EO. Simplemente que, como ya en los presupuestos generales del Estado del año 21, estas instituciones, que es lo que os contaba al principio, las instituciones que ya existen, se van a utilizar. Lo más novedoso, lo más diferente es ese concepto de PERTE, ¿no? De cómo tratamos de apoyar grandes proyectos, la gran transformación de la industria, pero que no nos olvidemos, ¿no? De que las instituciones como las que aquí tenéis, estatales, autonómicas, con las líneas que ya existen, se van a ver súper reforzadas, aquellas que evidentemente apunten a los objetivos del propio plan. Voy terminando ya, simplemente algunas anotaciones más en un contexto valenciano, ¿no? sobre el apoyo a organizaciones como las vuestras. Primero, una línea de trabajo que además aquí estamos colaborando con Fran a la hora de crear summits de alguna manera temáticos, ¿no? De hecho, este será el mes que viene, vamos a hacer uno sobre eHealth. El objetivo no tiene tanto que ver con el fondo de recuperación, sino aquí, de hecho, esa otra parte que os decía al principio, la Comisión este año va a arrancar nuevos programas competitivos en el que se tiene que formar consorcios y esos consorcios presentarán esos proyectos de manera colaborativa
a la Comisión Europea directamente, es decir, no hablamos de del Fondo de Recuperación, pero es importante, ¿no?, que lo tengáis en cuenta también porque este año es clave, ¿no? Entonces, nosotros como queremos potenciarlo, pues estamos buscando algunos topics, los cuales se van a generar estas dinámicas semipresenciales con el objetivo de que se creen alianzas, identificar los temas y de alguna manera que de ahí surjan los futuros consorcios que se pueden presentar a esas líneas, ¿no? Ese es el ejemplo del primero que vamos a hacer. Estamos identificando otros temas y la fórmula será simplemente identificar topics, organizaciones de toda Europa que puedan venir en este caso lo haremos en Gandía, para que de alguna manera surjan esas alianzas y como región pues posicionarnos, ¿no? Eso es un ejemplo que creo que era interesante también compartir. Y luego, en cuanto a lo que ha sido nuestra propuesta, ¿no?, como Distrito Digital de la Comunidad Valenciana, en esa manifestación de interés, ¿no?, que os decía que venció el viernes sobre el apoyo a la digitalización del tejido productivo, ¿no? Aquí lo que pide el Gobierno es, tenemos un plan del Digital Toolkit que queremos ayudar a digitalizar pymes, micropymes, autónomos, etcétera. Necesitamos ver cómo esto lo podemos operativizar. Aquí hemos hecho una propuesta, como digo, que solamente es una propuesta, ya que como tal tiene que ser aprobada y evaluada por parte del Gobierno, pero bueno, nuestra intención aquí es que no nos sirve de nada, ¿no?, mandar un toolkit a una micropyme y que tú puedas ahí descargarte una serie de recursos. Pensamos que hace falta expertos, asesoramiento, comunicación, ¿no? Yo creo que aquí nuestra propuesta ha sido siempre contar con el tejido como el vuestro, ¿no?, para hacerlo realidad y que además podáis también ayudar a digitalizar otras pymes, porque probablemente vuestro nivel de digitalización y vuestra experiencia sea mucho mayor que de la pyme al uso, ¿no? Simplemente es que mencionarlo, estamos proponiendo esto y tenemos conversaciones estos días con el Gobierno de España para tratar de que sea realidad. Y luego también un desarrollo que algo que se está hablando mucho, el desarrollo territorial del Distrito Digital. Como sabéis, nace en Alicante, pero tenemos objetivo de ampliarlo a toda la Comunidad Valenciana y que de alguna manera sea un elemento de interconexión de agentes digitales, desde la gestión, esa relación de agentes, estrategias, también ayudar, ¿no?, de manera específica a buscar financiación y luego ese tipo de concepto de eventos que de alguna manera permita dinamizar. Tenemos un plan, lo queremos financiar con los fondos de recuperación que de alguna manera permita esa territorialización, ¿no?, de nuestro distrito digital. Termino ya y así abrimos ahí unos minutos, un rato de dudas, preguntas y conversamos simplemente con el cronograma. ¿Qué queda, no? Hasta ahora hemos visto, pues se presentó, bueno, el acuerdo fue en julio, en octubre se presentó el Plan España Puede, en noviembre se presentó la Estrategia Valenciana de Recuperación, diciembre los presupuestos generales del Estado, ¿no?, que permiten que ya estén las principales partidas, ¿no?, en los presupuestos y eso va a hacer que se movilicen muy rápido. El Real Decreto Ley de Simplificación, donde se crea, por ejemplo, esa figura del PERTE, pero bueno, se modifica la ley de contratos, de subvenciones, se trata de reducir esa maraña administrativa que muchas veces pues, nos ahoga, ¿no? A nivel autonómico, el mes pasado la Generalitat presentó su propio Decreto Ley de Simplificación que complementaba al del Estado. También en abril, el último día, se envió formalmente el plan de parte del Gobierno de España a la Comisión y ahora faltan, como os decía, unos 3 meses más o menos para una aprobación formal. Estaremos hablando de finales de julio, con lo cual es ahí cuando realmente se van a empezar, salvo algunas líneas que se pueden anticipar, se van a comenzar a movilizar recursos de una manera contundente. Es decir, va a ser a partir de verano cuando esto va a empezar ya la rueda. Ahora estamos en la fase de calentamiento, preparación, pero más o menos ese es el horizonte temporal que estamos marcando. Siento haber sido tan rápido, pero bueno, así al menos tenemos ahora un ratito para poder conversar y después compartir. Y siento también no poder responder más de las dudas que tenéis, porque la información es la que es y todavía falta cosas por cerrar. Yo me callo aquí, Fran, y si queréis, conversamos. Muy bien, Juan Ángel, pues nada, muchas gracias. Yo creo que has hecho una exhaustiva exposición de todo lo que en estos momentos hay, ¿no? Que es cierto que aquí todavía hay muchas cosas, mucha tela por cortar, ¿no? Estamos esperando a que Bruselas apruebe, la Comisión revise el plan, mientras aquí se siguen haciendo cosas, ¿no? Has mencionado MDIs, has mencionado PERTES, han aparecido por ahí algunas preguntas y algunos temas que si quieres yo te voy comentando y vamos hablando, ¿no? Hay un tema que yo creo que en el que todo el mundo se está planteando qué hacer y es, bueno, ¿cómo busco socios? ¿Cómo me informo de todo esto? ¿Cómo me asocio con otras, no startups, pero con otros ecosistemas, con otros, dónde busco esta información? ¿Cómo me conecto con otros territorios? ¿Está previsto algo en este sentido, tanto a nivel
regional como también particularmente a nivel nacional, ¿no? Porque dice el gobierno que iba a sacar una especie de plataforma. ¿Sabéis algo de esto? Sí, el gobierno en su documento que envía a Bruselas habla de la parte de comunicación, que habrá jornadas, que quieren, es importante, ¿no?, que la información llegue y que se va a hacer todo tipo de actuaciones de comunicación, entre ellas hablando de una herramienta web donde puedas buscar información. Nosotros queremos ir más allá, es decir, va a ser tal como os decía, porque hablamos de fondo de recuperación, pero si empezamos a meter los fondos competitivos o a final de año los nuevos programas operativos, la información o sobreinformación va a ser tal que nos da miedo que la gente se pierda, ¿no? Entonces queremos intentar ir más allá y tratar de, a través de formularios, de autodiagnóstico, etcétera, ayudarte a identificar cuál tiene que ser la línea más adecuada para ti. Desde el punto de vista de los PERTES, nuestra intención también es crear nuestra especie de registro en el que tú, si eres una organización de este estilo que te interesa participar en alguno de sus proyectos, puedas registrarte y nosotros facilitemos el matching. Hemos estado reunidos con las universidades, por ejemplo, que van a tener un papel muy importante. Necesitamos que su grupo de investigación estén al tanto y que el mundo de la empresa los conozca y que al final, si somos capaces de que ese consorcio sea lo más sólido posible, va a ser, pues, la probabilidad de éxito será mucho mayor. Entonces, ese juego de conectar unos con otros es el papel que podemos jugar. Muchos de esos recursos, sobre todo los que movilicen desde Madrid directamente, nosotros queremos ser muy activos precisamente en ese papel. Muchas gracias. Oye, otro tema que, aparte creo que te lo comento en directo, que nunca lo hemos hablado antes, pero leyendo, pues creo que son 1.900 folios de desarrollo de todo el plan, ¿no? Porque han ido sacando para cada componente un poco la previsión de lo que son cada uno de los proyectos tractores. Una lectura que compartí esta mañana con un colega, de parte del sector público, de otro territorio, dice, oye, el 70% del gasto total está concentrado en los principales proyectos tractores, ¿no? O sea, hay... entonces... ¿tú cómo ves esta recomendación, ¿no? Esta persona lo que me decía es, ostras, yo al final lo que estamos recomendando a todas nuestras empresas, a todo el sector de las asociaciones, las agrupaciones de interés, los clústeres, es que hagan una lectura inteligente de todos estos proyectos tractores y que intenten enganchar ahí sus propuestas, ¿no? Un poco, lo has mencionado antes, que los proyectos sean grandes, ¿no? Que incluso los pequeños puedan participar de los proyectos grandes, ¿no? Sí, yo creo que también es importante no volverse locos. Es decir, yo no crearía cosas muy artificiales que se nos vayan de foco a la caza de, ¿no? Yo creo que hay que buscar, y seguro que se pueden encontrar, qué somos y cuáles son nuestros objetivos, nuestra planificación, y ver cómo se puede utilizar estos fondos u otros, ¿no? Es decir, aquí, digamos, vamos a hacer un abanico amplio de manera que refuerce nuestra estrategia. Es decir, la caza del fondo y crear cosas para obtener fondos, yo creo que aquí va a ser más compleja que en épocas anteriores. Yo creo que es más un análisis de esto es lo que soy, esto es lo que quiero ser, esto es lo que necesito para llegar allá, y a partir de ahí encontremos, ¿no? Yo creo que va a haber, evidentemente no para todo, pero va a haber distintas alternativas que sí que nos pueden ayudar. Oye, pregunta Heidi Gracing, que además es muy activa, ha hecho muchas preguntas. Pregunta, dice, en estas convocatorias a nivel genérico, dice, las empresas nuevas son generalmente excluidas. Dice, ¿pasará esto en esta nueva etapa? A ver, en principio habría que ver la convocatoria al final. Lo que nos mandará es la convocatoria cuando se publique, pero yo en principio no creo que vaya a haber ningún tipo de exclusión. Es posible que haya algún tipo de exclusión cuando hablemos de proyectos muy grandes y que se pida algún tipo de solvencia, ¿no?, de las empresas que se presenten, pero para, evidentemente, el apoyo a startups no puedes pedir que haya una solvencia financiera muy ambiciosa ni que tengas un recorrido mínimo de 5 años, ¿no? Porque a veces puede chocar contra el propio concepto. Ahora vamos a otras preguntas más específicas para ti que estoy viendo en el panel, pero relacionado con esto que estábamos hablando, yo, Juan Ángel, que aparte de esto sí que lo hemos hablado en alguna ocasión, lo hemos comentado también con la consellera, lo hemos hablado con la ABI. Una de las herramientas que nosotros vemos más importantes, hablo aquí como startup o como aceleradora que trabaja con muchas startups y que pensamos que sería una herramienta a potenciar, es el de la compra pública de innovación, ¿vale? Al final, en el plan ha quedado como algo todavía no muy definido, pero es una gran oportunidad para que, por ejemplo, digitalizar el sector público, ¿no? Se habla mucho de digitalizar el sector privado, pero tú lo has mencionado antes. La digitalización del sector público, has puesto el ejemplo de salud, pero hay otros muchos ejemplos, ¿no? La administración en general tiene que ser digitalizada. Yo creo que las startups ahí tienen un papel, un rol que jugar importantísimo en muchos temas, ¿eh?
datos, biometría, sensorización, gestión, en muchas de las cosas que hacen en su día a día. ¿Os planteáis desde el gobierno valenciano reforzar, porque ya hay algunas líneas creadas, particularmente la AVI, todo este tema de la compra pública e innovación, porque puede ser una herramienta muy buena para nosotros? Sí, además mi anterior cargo de sanidad pusimos en marcha un comité para potenciar compra pública, porque evidentemente todo lo que tenga que ver con salud, el hecho de que la Consejería de Salud, de Sanidad en este caso, a través de su potencial de compra promueva, evidentemente es un tractor, es fundamental, ¿no? Entonces es algo en lo que creemos firmemente. Pero repito, aquí veremos cuáles son las líneas que nos permite el plan. Es un plan que está muy condicionado y donde tendremos poco margen de maniobra, pero a final de año se aprueba el nuevo FEDER y estoy convencido de que el nuevo FEDER, la compra pública innovadora, va a tener un papel fundamental. Sí, el tema de la sinergia con otros fondos que también me parece muy importante, ¿no? Es decir, entre lo que vamos a recibir por MRR más otros programas ad hoc refinanciados con el RR, REACT-EU, ya lo habéis presupuestado, estáis un poco estructurando todo eso de cara a los próximos meses, estáis preparándoos para, a través de la Dirección General de Fondos Europeos, seguramente para lo que acabas de mencionar. Oye, en la Comunidad Valenciana, al final, entre las estimaciones que tenemos, estas son mías, no las pongo en tu boca, entre los fondos Next Generation más toda la parte de FEDER, FEADER, estamos hablando de una inversión para los próximos 7 años de unos 25.000 millones de euros. Es la gran oportunidad que tenemos para, hablo también contando la parte de préstamos, es la gran oportunidad que tenemos para dar un salto hacia el mañana en esta comunidad. Yo creo que es importante, es la gran oportunidad por dos motivos. Uno, evidentemente, por el bazoca, ¿no? de fondos, si queréis, para que nos hagamos una idea, ¿no? Hablamos a veces de miles de millones y es difícil dimensionar. La ayuda que ha recibido de fondos estructurales la Comunidad Valenciana en los últimos 14 años, y los programas son programas de 7, en los últimos 14 años, ha sido 2.900 millones de euros en 14 años. Ahora estamos hablando, bueno, ojalá lleguemos a las cifras de Fran, que es muy optimista, pero imaginaos 2.900 en 14 años, ya no digo 25, digo incluso la mitad, comparado en mucho menos tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que es un volumen de recursos que realmente es inédito. Luego, además, la segunda parte es importante también. No son fondos que van a venir, como decía, muy condicionados a cuestiones muy concretas que realmente pensamos que van a transformar. Es decir, no lo podemos gastar en hacer rotondas, aunque cada vez que digo esto, mi compañera de obra pública me diga, no digas que no vamos a hacer más rotondas, porque... Haréis rotondas digitales, haréis rotondas digitales. No son fondos para hacer lo que queramos. Y eso, bueno, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja, pues tenemos poco margen, pero la ventaja es que sí o sí tenemos que hacerlo en líneas que yo sinceramente creo que de manera muy acertada van a transformar la administración y la sociedad y la economía española. Mira, preguntan Juan Ángel Javier Marín, dice, oye, ¿cuándo estará activa la Oficina Valenciana de Recuperación? ¿Cómo funcionará el contacto? Imagino que se refiere un poco a la parte más operativa de tu oficina y un poco cómo tenéis previsto conectar con la sociedad civil valenciana. Sí, nosotros, como os decía, habrá una herramienta, tardaremos un poco de tiempo en ponerla en marcha, pero sí que haremos, bueno, ya tengo equipo de funcionarios desde hace un mes y estamos estamos terminando de organizarnos. Calculamos que podemos tener una información pública o un acceso público a la información, yo creo que quizá en un mes más, ¿no? Más o menos. En todo caso, mi correo lo tenéis ahí. Estamos haciendo ya innumerables jornadas, reuniones de todo tipo, o sea que aunque haya una herramienta a través de la cual se facilite esa información en 2 etapas, en marcha estamos ya, así que os invito realmente que cualquier duda, consulta que queráis hacer, nosotros, si la podemos resolver nosotros o si no la derivamos al resto de consellerías. Al final mi dirección es de coordinación de gobierno, es decir, que al margen de los fondos, esa capacidad de coordinar, que no es tan sencilla la administración pública, pues está en nuestras manos ahora. Juan Ángel, relacionado con la famosa, yo creo que pata sobre la que se sustenta todo el plan, más allá de la transición ecológica, es la transición digital, la digitalización, ¿no? Uno de los consejos que estamos dando es por ver si lo compartes conmigo, ¿no? O qué matices tienes en este pensamiento o en este argumento. Uno de los consejos que estamos dando a las startups con las que trabajamos, startups y ecosistemas, es que analicen mucho un conjunto de verticales, de tecnologías y que vean dónde están esas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, has mencionado el sector de la salud. Europa ha aprobado un paquete extra de 7.500 millones a través de un programa nuevo. El reglamento ha salido hace escasas semanas. Vemos que algo
parecido está pasando con, ha sido mucho menos ambicioso de lo que esperábamos con la digitalización de la PAC del campo, la digitalización del campo, con todo el tema que afecta al despoblamiento. ¿Ves una buena estrategia para las startups que se alineen allí donde va a haber grandes fondos para digitalizar? Porque al final una startup ocupa un rol esencial, ¿no? Como revulsivo de la digitalización de un ecosistema o de una vertical. Sí, a ver, desde esa perspectiva, de nuevo, sin perder el foco, pero yo creo que es muy importante que veamos esas oportunidades, ¿no? Es decir, al final una startup que tenga una herramienta que se pueda, a veces sí es muy sectorial, pero a veces puede ser más transversal. Entonces, si es más transversal, el encontrar sectores donde especialmente se va a apostar por esa digitalización puede ser un buen impulso, ¿no? para encontrar ese mercado, ¿no? Es decir, trabajamos en un tipo de sensorización. Si sabemos que hay recursos para el ámbito de salud o en el ámbito agro, oye, pues valoremos, ¿no? Cómo podemos quizás hacer alguna adaptación específica para esos sectores. El rol de la asociación, una asociación como la Asociación Valenciana de Startups, ¿no? Sabes que está su CEO, Nacho Mas, en la sala, en el panel. Además de organizar estas reuniones, ellos están presentando proyectos, intentando aglutinar iniciativas. Desde tu dirección o coordinación de acción de gobierno como responsable de los Next Generation, ¿cuál puede ser el rol de una asociación tan clave como esta en la economía valenciana? Sí, yo creo que el rol tiene que ser doble. Es decir, lo citaba antes cuando hablamos de va a haber apoyo, ¿no? A que ese concepto de clúster, de colaboración, de organizaciones como la vuestra, ¿no? Nos facilite el implementar, ¿no? O el operativizar la estrategia. Yo creo que esas son líneas como específicas para ese concepto. Pero luego yo creo que el pensar en cómo vuestro tejido, ¿no? Las instituciones, las empresas, los emprendedores que forman parte de vuestro ecosistema, la información llega a ser fundamental, ¿no? Es decir, habrá líneas específicas para asociaciones como la vuestra, pero luego yo creo que el papel, además de, bueno, y la línea vendrá en ese sentido, ¿no? En que tengáis capacidad y músculo para que ayudarnos a hacer esto realidad. Luego necesitamos, ¿no? Os necesitamos para... nosotros no podemos, o nuestro poder de convocatoria de una forma como la que tenemos ahora mismo, tan focalizada, es difícil, ¿no? Entonces necesitamos un constante contacto, ¿no? Entre ver cuáles son las oportunidades y que luego nos ayudéis, ¿no? a operativizarla y a hacer la realidad. Yo quería añadir que más allá de, tú lo has mencionado también, más allá de los Next Generation, más allá del FEDER, más allá de los fondos que llegan vía presupuesto a 7 años de la Comisión, el marco financiero plurianual, contempla toda una serie de iniciativas, particularmente en Horizonte 2020, en otras iniciativas donde la Unión Europea está empezando a invertir en startups. ¿Qué recomendación le darías a las startups que bueno, están poniendo a lo mejor mucho el foco en Next Generation, pero sabemos que hay una parte importantísima de los fondos que se están empezando a gestionar ya? De hecho, ya hay convocatorias. Estamos esperando las de salud y digitalización para dentro de una semana y las del Green Deal, salieron unas en noviembre, esperamos otras para dentro de un mes. Oye, ¿qué recomendación le darías a quienes están aquí escuchándonos hoy en relación con Next Generation? Yo creo que es importante estar en los foros adecuados, ¿no? En los foros para tener la información adecuada, la fiable y luego encontrar esos socios y esos partners. Entonces, por eso nuestra intención de organizar ese tipo de encuentros, esos summits que de alguna manera permita establecer esas redes. Y yo creo que es eso, buscar cuáles son esos foros y tener acceso a la información y a los posibles aliados, ¿no? Que nos permitan tener una mayor probabilidad. A veces un buen proyecto, si no vas con los socios adecuados, se te va a caer por el camino. Y tener claro esas redes a través de las cuales hacer esa información y esas organizaciones que puedan aportarnos, yo creo que es clave. Pero no, aquí sabes tú mucho más que yo de esto. Bueno, yo creo que igual eso es en pasado simple, sabía, ahora ya creo que no, por lo menos igual. Yo, Juan Ángel, por mi parte, sobre todo, darte las gracias por haber hecho sta exposición y por haber estado respondiendo a todas estas preguntas con tanta claridad, hasta donde también sabes, ¿no? Creo que no hay más preguntas. Han ido haciendo preguntas, creo que las he ido agrupando todas. Así que yo, si no hubiera ninguna pregunta más, agradecerte tu tiempo. Imagino que Nacho y Alejandra, que nos están escuchando, pues se unen a este agradecimiento y esperamos, o seguro que esperamos tenerte todos muy pronto por aquí otra vez para contarnos ya cosas del directo, ¿no? De cómo se está ejecutando el plan. Y un placer, yo le agradecido porque es importante tener foros como este para poder contar por esa última hora, transmitir tranquilidad
estemos activos, pero con los pies en el suelo, y yo creo que a través de la asociación vais a poder tener acceso a la información suficiente, actualizada. Además tenemos un contacto continuo, así que vamos, animaros a que continuéis ese proceso y animaros a que tratéis de confiar, si se ha perdido esa confianza que muchas veces ocurre, de nuevo en lo público, para apoyaros en vuestros objetivos. Nada, gracias a ti también, Fran. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Juan Ángel, Nacho, Alejandro y a todos los participantes. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Chao. Chao, chao, chao.